Namaste, bienvenido en este vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar de Vata. Si recordáis, en el último vídeo hablábamos de Ayurveda, qué es Ayurveda, de dónde viene y cómo se trata. Y también hemos hablado de 3 biotipos, que era Vata, Pitta y Kapha. Pues hoy vamos a hablar de Vata. ¿Qué es Vata? Vata realmente es una palabra sánscrito que significa aire. Vata significa aire. Y si recordáis, también habíamos hablado de 5 elementos, que era aire, fuego, tierra, cielo, espacio. Pues el Vata, lo que tenemos en nuestro cuerpo es aire y espacio. Dentro de nuestro cuerpo hay agua, fuego, todos aquellos 5 elementos que hablábamos. Entonces, aire y espacio, lo que es el Vata. Vata es, ¿quién son la gente Vata? De hablar de una manera, ¿quién son? Normalmente, si podéis distinguir, la gente Vata son aquella gente que tiene dolores musculares. Quiere decir que cuando la Vata no está equilibrado, pues Vata manifiesta en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo? Pueden tener dolor de piernas, dolor de espalda, lumbares, cervicales, todo tipo de dolores genera Vata. Cuando está aumento de Vata en nuestro cuerpo, no está en balance, entonces genera este tipo de enfermedades. Todos dolores musculares. Aparte de esto, ¿cómo podemos distinguir que son gente Vata? Por ejemplo, gente que cuesta dormir por la noche, que duermen poco. Y gente que cuando come un poquito, cuesta digerir la comida esa que han comido. Gente que no le gusta frío. Cualquier cosa frío no le gusta. Gente que no le gusta comer demasiado. Y si come demasiado, pues sienta mal a la comida, sea lo que sea comida. Y aparte de esto, si hablamos del clima, esta gente Vata no le gusta el tiempo de lluvia, el clima húmedo, y no le gusta el frío. Entonces, aquella gente que son estos signos, estas cosas que acabo de hablar, son gente Vata, normalmente. Todo esto se puede variar. Cuando miramos a una persona cara a cara, hablar con él, se puede cambiar un poco, pero generalmente es así. Que gente son Vata, son eso, pues que siempre son, aparte de esto, son gente líderes, que le gusta hablar, le animan gente. ¿Por qué? Porque el Vata, como he hablado, es el aire, ¿vale? Entonces el aire, cuando imaginamos el aire, lo primero que mueve a todo, ¿sí? Cuando está en su nivel, tranquilo, un aire calma, entonces está muy controlado, muy balanceado, pero cuando aire levanta de fuerza, entonces mueve todo. Y cuando mueve todo, quiere decir que la Vata está aumentado, está descontrolado. Cuando mueve todo, ahí donde vienen dolores, mala digestión, malo sueño, cuesta dormir, y sobre todo las piernas cansadas, dolores musculares siempre cuando el Vata no está controlado, no está equilibrado. Entonces, siguiente cosa, ¿qué hacemos? Si la Vata, si yo me puedo distinguir que yo soy Vata, ¿y qué hago? Lo primero de todo que hay que prohibir la comida fría. Nunca comida fría. Siempre, por la noche sobre todo, una comida que esté pasado por sartén, cocinado. Siempre comida fresca, nunca una comida que está guardada de por la mañana o de otro día, no. Siempre comida fresca, hecho en momento. Un par de horas, vale, pero no demasiada hora. Una comida fresca. Y por la noche evitar todas cosas frías. Ensalada no es bueno, porque ensalada por la noche lo que hace aumente la Vata, que aumente el aire en nuestro cuerpo. Y cuando aumenta el aire por la noche, entonces intenta ir a aquellos sitios de musculatura
que el siguiente día pues sentimos más dolores, cuesta dormir. Entonces siempre es mejor algo pasado por fuego, sobre todo la gente Vata. ¿Y qué más podemos hacer? Por ejemplo, el fruta, la pera. Para gente que tenga Vata, la pera es una fruta perfecta para aquella gente. ¿Y qué más? El aceite, si hablamos de aceite, aceite de coco y aceite de sésamo. Consumir de cualquier manera. Intentar no freírlo, si podemos echar arriba de una comida o arriba de una ensalada, cuando comemos ensalada a mediodía, evitar, no por la noche. ¿Qué más? Lo que es muy bueno también para gente Vata, aloe vera. Tomar por la mañana un poco de aloe vera por la mañana siempre va muy bien. Disminuye la Vata, trae abajo a la Vata, balancea la Vata cuando tomamos aloe vera. ¿Qué más? Después, hacer automasaje, que es una abhyanga. Autoabhyanga podemos hacer. Aplicar aceite de sésamo o de coco calentito. Entonces, aplicar en todo el cuerpo antes de bañar. Y bañarse siempre con agua caliente después de aplicar el aceite. Y esto le va a ayudar a mejorar el sueño también y que durmamos bien. Si duerme una persona bien, el siguiente día despierta muy bien, descansado y bien. Así que la Vata, controlarlo, siempre la comida, después el aceite, estas cosas, evitar el sitio húmedo, sitio de frío. Y es que Vata siempre tiene que estar cuidando con la comida, con un poco de aceite, especies así, y más también se podíamos tomar el cúrcuma. Pero en el siguiente vídeo vamos a hablar un poco más abiertamente de cúrcuma. Así que cuidáis, cualquier duda por favor dejáis en comentario y suscribir al canal también. Muchas gracias, cuidáis mucho, que la salud es muy importante. Nos vemos pronto en otro vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.